Vivir con equilibrio emocional no significa eliminar las emociones difíciles, ni convertir la mente en un lugar donde todo sea siempre tranquilo. Las emociones forman parte natural de la vida. Aparecen, cambian y desaparecen, igual que las estaciones del año. Lo que realmente determina nuestra estabilidad no es lo que sentimos, sino la forma en la que nos relacionamos con lo que sentimos. Muchas personas creen que para tener paz interior necesitan evitar el enfado, la tristeza o la frustración. Intentan mantener siempre una actitud positiva, como si cualquier emoción incómoda fuera un error que debe corregirse. Pero esta idea genera más tensión que calma, porque las emociones no pueden eliminarse a voluntad. Las emociones son señales del cuerpo y de la mente. Aparecen para indicarnos que algo está ocurriendo dentro de nosotros o a nuestro alrededor. Cuando las rechazamos o intentamos ocultarlas, lo único que hacemos es añadir resistencia a una experiencia que ya está presente. El equilibrio emocional comienza cuando dejamos de luchar contra lo que sentimos, cuando aceptamos que las emociones pueden aparecer sin que eso signifique que hemos perdido el control. Sentir una emoción no es lo mismo que actuar impulsivamente bajo su influencia. Imagina por un momento que tus emociones son como olas en el mar. Algunas son suaves y apenas se notan. Otras son intensas y parecen ocupar todo el horizonte, pero ninguna ola permanece para siempre. Todas aparecen, se elevan y finalmente regresan al agua. Cuando reaccionamos de inmediato ante cada emoción, es como si intentáramos detener el movimiento del mar. Nos agotamos, luchando contra algo que forma parte natural del flujo de la vida. Pero cuando aprendemos a observar las emociones sin reaccionar automáticamente, algo cambia dentro de nosotros. La emoción sigue existiendo, pero ya no gobierna cada pensamiento ni cada decisión. Aparece un pequeño espacio entre lo que sentimos y la forma en que respondemos, y en ese espacio comienza a surgir una forma diferente de claridad. El equilibrio emocional no consiste en eliminar las emociones, consiste en no quedar atrapado en ellas. Podemos sentir enfado sin convertirnos en enfado. Podemos sentir miedo sin convertirnos en miedo. Podemos sentir tristeza sin pensar que esa emoción define todo lo que somos. Cuando comprendemos esto, dejamos de ver las emociones como enemigos que debemos vencer. Empezamos a verlas como experiencias temporales que atraviesan nuestra mente, igual que las nubes atraviesan el cielo sin cambiar la naturaleza del cielo. La mente tiende a amplificar lo que sentimos. Un pequeño disgusto puede transformarse en una larga cadena de pensamientos. Una preocupación puede multiplicarse hasta ocupar toda la atención, pero muchas veces el problema no es la emoción inicial, sino la historia que construimos alrededor de ella. El equilibrio emocional aparece cuando interrumpimos ese proceso, cuando reconocemos que una emoción está presente sin añadir inmediatamente interpretaciones, juicios o preocupaciones adicionales. En ese momento, la emoción pierde parte de su fuerza, porque ya no recibe la energía constante del pensamiento. Lo que antes parecía una tormenta interminable empieza a sentirse como una experiencia pasajera. Otra parte importante del equilibrio emocional es la paciencia interior. Muchas veces esperamos que las emociones desaparezcan rápidamente. Queremos sentirnos bien de inmediato, pero las emociones tienen su propio ritmo, igual que cualquier proceso natural. Cuando dejamos de exigir que desaparezcan rápido, ocurre algo curioso. Las emociones empiezan a moverse con mayor facilidad, porque ya no estamos añadiendo presión ni resistencia. Respira un momento y observa cómo se siente tu mente cuando no intentas controlar cada emoción que aparece. Observa cómo cambia la experiencia cuando permites que las emociones se expresen sin necesidad de reaccionar a ellas. Este simple gesto de observación crea una estabilidad silenciosa, una forma de equilibrio que no depende
de mantener siempre emociones agradables, sino de mantener una relación más consciente con lo que ocurre dentro de nosotros. Con el tiempo descubres que no necesitas controlar cada pensamiento ni cada emoción para vivir con serenidad. Necesitas aprender a reconocerlos, a observarlos y a permitir que se muevan sin convertirlos en el centro permanente de tu atención. La vida seguirá trayendo momentos agradables y momentos difíciles. Eso forma parte inevitable de la experiencia humana. Pero cuando desarrollas equilibrio emocional, esos momentos dejan de sentirse como fuerzas que te arrastran. Empiezas a notar que existe una parte de tu mente que permanece estable, incluso cuando las emociones cambian. Una parte que puede observar lo que ocurre sin perder completamente la calma. Desde ese lugar interior, las emociones ya no parecen amenazas que deben evitarse. Se convierten en experiencias que pueden comprenderse, atravesarse y finalmente dejarse ir. El equilibrio emocional no es una meta lejana reservada para personas especiales. Es una práctica cotidiana que se construye poco a poco. Cada vez que eliges observar en lugar de reaccionar, cada vez que decides respirar antes de responder, cada vez que permites que una emoción exista sin dejar que gobierne toda tu mente. Y con el tiempo, esa práctica sencilla transforma la forma en que experimentas la vida, porque descubres que la estabilidad no depende de que todo sea perfecto, depende de la forma en que eliges relacionarte con lo que ocurre dentro de ti. Muchas veces creemos que el equilibrio emocional llegará cuando desaparezcan las dificultades, cuando las personas cambien o cuando las circunstancias se vuelvan más favorables, pero la verdadera estabilidad no depende de que todo sea perfecto, depende de la capacidad de permanecer presentes, incluso cuando la vida se mueve y cambia constantemente. Aquí termina el pensamiento y permanece la calma.